Muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por su puntualidad y por estar participando en este evento el día de hoy. Bienvenidos a esta clínica de datos de Papyrus, preparando tu investigación para el repositorio de datos académicos. Esta es una charla que está dirigida a investigadores, estudiantes de posgrado y personal académico de cada una de sus instituciones. Entonces, bueno, les recordamos que esta sesión está siendo grabada y será compartida electrónicamente. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a este. Entonces, primero necesitamos saber qué son los datos de investigación. Los datos de investigación son todos aquellos materiales registrados durante todo un proceso de investigación científica que nos sirve como base para todo el proceso de razonamiento, discusión y validación de los resultados científicos. Todo esto se construye, o todos estos construyen la evidencia con la cual se fundamentan todos los hallazgos y las conclusiones que tenemos dentro de todos nuestros procesos de investigación. Son documentos hechos o fenómenos que pueden ser verificados.
existen muchas formas de trabajar los datos, como pueden ser primarios, secundarios. Todos estos tienen un valor muy importante y hoy en día el concepto ha evolucionado desde considerar la información o los datos sin productos hasta digitales. Lo más importante y el valor intrínseco de los productos científicos por derecho propio, por merecedor, obviamente son merecedores de citación y de reconocimiento académico. En pantalla les estoy mostrando el ciclo de los datos de investigación. Todo esto es importante tenerlo en cuenta para poder decir, bueno, los datos no simplemente se quedan quietos en el momento en que empezamos a trabajar dentro de nuestra investigación, sino que vamos a poder trabajarlos y tener un ciclo completo, que es la clínica que hoy vamos a trabajar, donde vamos a estar desde el diseño, desde la planeación, cómo recoger, recolectar los datos, todo el proceso de asignación de metadatos, descubrir, procesar, archivar la información, cómo vamos a trabajar con diferentes almacenamientos, copias de seguridad, seleccionándolo, obviamente temas de acceso para poder usar y acceder, valga la redundancia, a esta información y cómo vamos a hacer el proceso de utilización, licencias de uso y temas donde vamos a validar también cómo podemos compartir datos, cómo lo reutilizamos y empezar a hacer el proceso nuevamente de estos ciclos de los datos. ¿Listo? Entonces, los datos hoy día pueden estar dispersos y fragmentados. Los datos pueden estar en los dispositivos de las personas, en los sistemas aislados que crean silos de información y necesitamos tener un ecosistema completo. Podemos tener también con los datos inconsistencias en formatos y en estructuras porque cada investigador o cada grupo utiliza sus propias convenciones de nomenclatura para organizarlos. También podemos identificar que los datos pueden tener metadatos insuficientes o incluso no tener metadatos, donde no tenemos una documentación adecuada que hace que se vuelvan indescifrables con el tiempo. También podemos visualizar que existen estudios recientes donde estiman que hasta un 80% de los datos de investigación se pierden o se vuelven inaccesibles después de aproximadamente unos 20 años, lo que permite o lo que da lugar a un tema de pérdida de datos, pérdida de información y también temas de duplicación de esfuerzos, porque existen investigadores que han creado información que ya existe, pero no pueden encontrarlo o no saben dónde acceder a ello. Para esto existe una plataforma, una herramienta poderosa que se llaman los repositorios de datos institucionales. Estas son herramientas a través de las cuales las instituciones pueden almacenar y realizar toda la descripción completa de los datos producto de su ejercicio de investigación para divulgarlos, gestionarlos, facilitar el acceso y uso por parte de toda la comunidad científica y el público de manera general. Que es importante tener en cuenta que todos estos repositorios de datos institucionales hacen el cumplimiento de los principios FAIR, que los datos sean encontrables, que deben tener un identificador único, permite etiquetarlos fácilmente para encontrarlos en Internet, que sean accesibles, donde los datos o donde debe permitir que los datos sean fácilmente recuperados a través de plataformas tanto que sean interoperables en un mismo lenguaje a través de un estándar estandarizado y que los datos sean reusables, que deben estar adecuadamente descritos para que cualquier usuario que quiera usar pueda identificarlos con facilidad. Entonces, vamos a ingresar a el siguiente Menti. Denme un segundo por aquí. Permítanme, por favor. Y les voy a compartir el Menti.
Ahora sí, y nuevamente. Pueden escanear el siguiente código QR o ingresar a menti.com e ingresar el código que es 23826352. ¿Listo? Entonces, tenemos una primera pregunta dentro de esta charla y es ¿qué experiencia tienen con el repositorio de datos de investigación? Entonces, la idea es que puedan ser muy sinceros, que nos cuenten cómo ha sido ese acercamiento con los datos de investigación, con los repositorios de datos, eh, de manera general, para darles el contexto de cómo vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Bueno, nos están preguntando el código. Voy a copiarles el código nuevamente. Entonces aquí pueden ingresar de manera directa a través de este link o ingresar a menti.com y el código es 23826352. Voy a compartirles nuevamente. Aquí rápidamente, los que se están viendo pueden escanear el código QR. Bueno, tenemos 40 personas, somos 78 conectados, entonces demos un minutito más para que puedan ir respondiendo la pregunta. Vuelvo y les incluyo en pantalla. Em, Ay, perdón, creo que no estoy compartiendo mi pantalla. Mil disculpas. Ahora sí, ya. Les comparto el código QR. Lo pueden escanear o ingresar a menti.com con el código 23826352. ¿Listo? Bueno, tenemos ya 50 personas que han contestado esta encuesta, esta primera encuesta que dice ¿qué experiencia tienes con los repositorios de datos? Tenemos que la gran mayoría nos dice que nunca son repositorio de datos. Luego tenemos como un segundo lugar donde nos dicen he buscado o descargado datos de repositorios para mi investigación. Otro número bastante importante dice he subido datos a un repositorio al menos una vez. Y ya números un poco más pequeños. He visitado repositorios pero nunca he descargado nada. Subo datos regularmente a repositorios. Tenemos una persona que tiene como algún tipo de expertise en temas de repositorios de datos. He usado otros tipos de repositorios como Zenodo, Figshare. Tengo datos listos para subir, pero no sé en dónde subirlos. Perfecto. Entonces sigue predominando que nunca he usado repositorio de datos. Entonces, aquí vamos a tener algo muy interesante y es que los repositorios de datos nos van a cumplir una premisa bastante interesante que es los datos sean tan abiertos como posible y tan cerrados como sean necesarios. Pero para entender cómo podemos empezar a gestionar toda esta información y todos estos datos, es importante el saber el por qué se deben gestionar estos datos de investigación. Vamos a poder gestionar estos datos de investigación por exigencias de revistas, de financiadores o incluso de las mismas instituciones.
Vamos a poder tener una gestión centralizada y custodia y preservación de los datos. Vamos a poder generar temas de impacto y necesidades. Vamos a poder tener aporte de transparencia en todo el proceso y el flujo de investigación, facilitar, por supuesto, la recuperación y la reutilización de los datos cumpliendo con los principios FAIR. Vamos a poder tener equipos diversos que de pronto necesitan estándares comunes para trabajar con los mismos datos. Vamos a poder tener la opción de hacer análisis complejo bajo técnicas de inteligencia artificial, aprendizaje automático, temas de ciencia acumulativa, construcción sobre hallazgos previos mediante la integración de conjuntos de datos, mejorar la productividad, hacer todo el proceso de citación aumentada, evidenciar, tener una evidencia de mayor número de citaciones para artículos con datos asociados. Todo esto pues nada, nos ayuda a tener nuevas oportunidades de colaboraciones basadas en conjuntos de datos valiosos y pues por supuesto un reconocimiento académico, ya que se valora mucho más la publicación de datos como un mérito científico. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para, em, para depositar los datos? Vamos a ir nuevamente al Menti y aquí vamos a responder la siguiente pregunta. ¿En qué formatos guardas con más frecuencia tus datos de investigación? ¿Esto para qué nos sirve? Para poder identificar em, una información bastante relevante de organización, de gestión de los mismos. Bueno, vamos a ver, ya nos están dando, llevamos 4 respuestas de 55 personas que están conectadas en este momento. Bueno, fíjense que la mayoría de los que han contestado la encuesta están en Excel, PDF, Word, que son extensiones muy comunes, pero justamente por eso es importante hablar de cómo dar un paso más hacia formatos que sean interoperables. ¿Listo? Ya llevamos 25 respuestas y efectivamente sigue predominando Word, PDF y Excel. ¿Listo? Ya tenemos como igual sigue predominando 30 personas. Entonces, ¿qué es importante y qué debemos preparar antes de depositar los datos? Uno, existen muchas tipologías de datos. Existen tipos cuantitativos, cualitativos, de imagen, códigos. Existen muchos formatos en los cuales podamos trabajar. Si bien en la encuesta vimos que predominan Excel, PDF y Word, existe también la posibilidad de tener una organización de carpetas y control de versiones de esta información. También es importante tener un diccionario de datos y los metadatos descriptivos. Todo esto que nos va a permitir ir de una u otra manera, de ir del caos al orden, hacer procesos de estandarización, de documentación y tener muy presente temas de licencias que más adelante lo vamos a ver. Vamos a saber qué vamos a dejar listo para cargar: archivos, estructuras, metadatos, permisos y pues obviamente todo el proceso del resultado que vamos a llevar con la organización de esta información. Dataset comprensibles, que sean reutilizables y listos para cargarlo. Si bien, como vimos en nuestra encuesta, predomina Word, PDF y Excel. Sin embargo, aquí veo también que hay personas que incluyeron CSV, incluyeron, por ejemplo, acá un Drive. Bueno, acá creo que es el mismo Excel. Sin embargo, uno de los puntos importantes que debemos tener en cuenta es que siempre tratemos de preferir datos abiertos, CSV, TXT, JSON, PNG. Esto también nos permite que esta información
tengamos buenas prácticas y evitar cargar datos, digamos, con bloqueos que sean imprescindibles. También es importante que podamos tratar de separar datos crudos a datos procesados. ¿Listo? Entonces voy a compartir nuevamente la información, presentación. Y aquí vamos a tener un detalle de cómo podemos empezar a describir los datos y a entenderlos de manera general. Entonces, los datos de investigación son los datos recolectados, observados o creados para hacer análisis y para obviamente producir ese resultado de investigación. Existen datos experimentales, existen datos observacionales, datos de simulación, compilados o derivados y de archivo de documentales. Cada uno de ellos tiene una razón de ser y cómo podemos empezar a trabajarlos. Unos son recopilados a través de la observación, otros a través del proceso que se realiza a medida que se va dando la investigación, o otros mediante modelos informáticos y otros creados a través de transformación de los mismos. Entonces, teniendo en cuenta toda esta información, los repositorios de datos o el repositorio de datos institucional soporta mucha tipología de datos, como los que estamos visualizando en pantalla. Es importante tener en cuenta que existen datos o formatos de los que estamos visualizando, que son formatos abiertos, como el CSV, como el JSON, como el PNG, que nos va a facilitar la lectura y la reutilización de los en diferentes programas y sistemas. Hay formatos que son propietarios, como el que la gran mayoría está utilizando: Excel, Word, SPSS, y este obviamente depende de un software específico y tenemos, digamos, una limita que está limitado al acceso y a la preservación, ¿vale? También hay que tener en cuenta que existen datos crudos o RAW. Estos datos son datos que están tal cual fueron recolectados sin modificaciones. Em, por ejemplo, podemos decir que estos datos crudos son como encuestas, sensores, experimentos. También tenemos datos procesados, que son datos derivados o corregidos o estandarizados para hacer algún análisis, que han tenido una normalización, han tenido una organización y efectivamente normalmente se utiliza este tipo de datos para hacer análisis y visualización. Entonces, tener ambas versiones disponibles, tanto de datos procesados como datos crudos, pues nos permite asegurar la transparencia. Permite que otros investigadores puedan ver cómo se pasó de la observación inicial a un resultado final y pues obviamente esto fortalece la reproducibilidad, que es la base de la ciencia. Entonces, ¿qué es importante? Poder separar qué tipo de dato tenemos: dato crudo, procesado, siempre preferir datos abiertos y tener una convención de nombres que sea entendible, que igual manera lo vamos a complementar con todo el tema de metadatos. Todo este tema genera impacto. Entonces, el impacto en la reproducibilidad pues nos va a permitir disponer de muchos niveles para validar el resultado, replicar las investigaciones y todo el tema obviamente de interoperabilidad que hemos venido hablando con los principios FAIR. Nos referimos a que estos datos pueden ser abiertos, leídos y reutilizados por distintas personas y programas al mismo tiempo. Entonces, cuando hacemos la sugerencia de preferir formatos abiertos, por ejemplo, un archivo CSV se puede abrir en Excel, se puede abrir en R, se puede abrir en Python o incluso en un editor de texto. Entonces, de esta manera podemos tener un poco más de transparencia y de interoperabilidad con el trabajo de los datos. Ahora, existe algo bastante importante que es un elemento esencial en los metadatos y es describirlos de la mejor manera con una información estructurada para acompañar estos conjuntos de datos que vamos a subir, que nos permitan identificarlos, localizarlos y citarlos dentro del repositorio. ¿Qué vamos a poder incluir dentro de estos metadatos descriptivos? Obviamente el título del conjunto de datos,
los autores, la afiliación institucional, el resumen y palabras claves. Elementos esenciales que tenemos en toda esta información de los metadatos es que incluyamos información descriptiva, como les mencionaba, título, autor, resumen. También no dejar de lado información administrativa, como fechas, versiones, derechos. También vamos a poder traer información técnica dentro de los metadatos, como formato, tamaño, el software que se utiliza, e incluso hasta temas estructurales, pensando en cómo se puede relacionar algunos de los diferentes archivos o los datos que vamos a trabajar dentro del repositorio. Otro tema bastante importante que debemos tener en cuenta es la confidencialidad de los datos sensibles. Muchas investigaciones traen esta información y estos tres puntos son de gran importancia. Anonimizar las bases de datos que contengan bases de datos sensibles, perdón, que tengan datos sensibles. eh, Tener algún responsable que verifique la protección de datos sensibles y en el caso institucional, considerar recomendaciones del comité de ética para que tengamos total tranquilidad que la información que vamos a cargar dentro de este repositorio de datos de las instituciones no nos genere algún tipo de molestias a futuro. Ahora, los datos los vamos a estructurar dentro de, los vamos a estructurar dentro de, ¿cómo lo vamos a estructurar dentro del repositorio? Aquí vamos a iniciar, digamos, un juego de palabras. Entonces, el repositorio de datos, específicamente Papyrus, está realizado, está creado en un software base que se llama Dataverse. Es decir, que los nombres del conjunto de datos que vamos a empezar a trabajar o a cargar dentro de esta plataforma se llaman Dataverse. Sin embargo, estos Dataverse están compuestos por diferentes datasets, que son los conjuntos de datos. ¿Listo? Y cada uno de estos datasets va a tener archivos, ¿vale? Entonces esa es una estructura que ustedes van a poder empezar a trabajar y van a poder empezar a, digamos, a pensar o a tenerla en mente a la hora de organizar los datos para trabajarlos y cargarlos dentro del repositorio. Ahora, un tema importante que también tenemos que tener en cuenta cuando estamos organizando la información es temas de propiedad intelectual. Los datos, al igual que otras creaciones de la mente, pues están sujetos a derechos de autor. Entonces es importante tener consentimientos informados, hacer una custodia de estos datos y tener en cuenta que toda esta información nos sirve para la toma de decisiones sobre algún proyecto, eh, uso de datos a terceros y tener en cuenta temas de derechos. Existen derechos morales y derechos patrimoniales. Entonces, toda esta información de propiedad intelectual la vamos a tener que tener en cuenta a la hora de trabajarlos. Ahora, dentro de esta plataforma existe una serie de administraciones y de permisos con los cuales vamos a poder trabajar. Esto va a variar o va a depender también mucho de cómo sea el manejo en cada una de sus instituciones, pero les estoy mostrando en pantalla cómo es esta administración y permisos de manera general en la plataforma. Tenemos un usuario administrador que tiene todos los permisos de agregar Dataverse, agregar dataset, publicar Dataverse, gestionar permisos, agregar dataset. Vamos a tener permisos donde las personas pueden editar permisos y publicar dataset. Otros permisos donde solamente pueden editar después de que ya se ha publicado para, digamos, un tema de revisión. Un rol donde solamente podemos agregar información a los datasets ya creados. Otro solamente crear dataset, el conjunto de datos. Otro perfil que solamente nos permite crear Dataverse para hacer, digamos, la organización.
Otro perfil donde solamente puedo editar específicamente un dataset y archivo miembro, que son las personas que pueden ver los datasets, pueden descargarlos, pero no pueden hacer absolutamente nada interno dentro de la administración. ¿Listo? Ahora, ¿qué otra consideración debemos tener en cuenta? Temas de derechos y temas de licencias. Existen las licencias de uso. Bueno, existe el contenido, lo podemos tener cerrado cuando el contenido es visible solamente para la persona que está encargada de la gestión del repositorio, que está muy relacionado con los permisos que vimos anteriormente. Temas restringidos, que en un principio está cerrado, pero puede ser puesto a disposición en el público con algunas condiciones o bajo alguna petición. Eh, Embargado, entonces donde vamos a poder tener que el contenido está cerrado y pasa automáticamente a ser abierto después de un tiempo transcurrido que ha sido determinado por los dueños de los datos, y los datos que son abiertos, que es el contenido visible a todo usuario en Internet, y pero puede estar sujeto a ciertas limitaciones según la licencia de Creative Commons con la que se registren. En pantalla les estoy mostrando los diferentes o elementos básicos de estas licencias, donde está la descripción de cada una de ellas y las respectivas combinaciones que se tienen. Estas licencias de uso son acuerdos legales que definen cómo pueden ser utilizados y cómo pueden ser compartidos y reutilizados los datos que han sido depositados en el repositorio. La función principal de esta licencia es garantizar que los derechos de autor se respeten y que al mismo tiempo pues, se fomente el acceso abierto y a la reutilización de los datos bajo un sentido de responsabilidad. Entonces, como les decía, establecen algunos límites y permisos. Entonces, por ejemplo, si los datos se pueden modificar, si los datos se pueden redistribuir o si se pueden usar con fines comerciales. Entonces, en el ámbito del repositorio de datos, las licencias más recomendadas suelen ser CC BY o CC0, porque facilitan la reutilización, la ciencia abierta y una situación adecuada y obviamente pues el reconocimiento de los autores. Entonces, promueve transparencia y promueve también colaboración científica. Ahora, entrando un poco más en materia, tenemos una herramienta poderosa para complementar el repositorio de datos y es un plan de gestión de datos o un Data Management Plan. Este es un documento que describe todo el ciclo de vida de los datos recopilados. No sé si recuerdan la primera diapositiva donde les mostraba el círculo, el flujo y el proceso de los datos de investigación. Este ciclo de vida pues nos permite visualizar cómo han sido los datos recopilados, cómo han sido generados y procesados durante el proyecto de investigación. Este documento es importante para una buena planificación en la forma en cómo vamos a asegurar la calidad de los datos. Vamos a multiplicar su valor tanto durante el proyecto como una vez esté finalizado. Y además es un documento requerido por algunas instituciones financiadoras en proyectos de investigación. De manera general, vamos a poder encontrar dentro de este plan de gestión de datos, datos del proyecto como tal, descripción de los datos, la documentación y los metadatos asociados, el proceso de acceso y difusión de los datos, temas de reuso, que es muy relacionado a lo que hemos venido viendo anteriormente, y cómo vamos a hacer el archivo, que nos permite que básicamente en este punto podamos recopilar toda la información y toda la caracterización que hemos venido viendo anteriormente. Dentro del consorcio se hizo la gestión de una plantilla de un plan de gestión de datos. Entonces, si ustedes acceden a este código QR,
pueden descargar esa plantilla de plan de gestión de datos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta plantilla? Básicamente vamos a poder tener la articulación de qué datos están en el proyecto de investigación, cómo se organizan los datos, quién accede a esos datos, cuánto tiempo se van a preservar. Vamos a tener una alineación en cuanto a formatos, licencias, embargo, almacenamiento, respaldo de la información. Y obviamente vamos a poder tener una actualización de este plan de gestión de datos cuando cambian métodos o temas de riesgos asociados a esa investigación. Entonces, podemos definir que el plan de gestión de datos es como un contrato técnico del proyecto porque nos permite tener una visión general de los datos asociados al mismo. Y obviamente este documento no es estático, no debe ser estático. La recomendación es que se puedan revisar este plan de gestión de datos en los diferentes sitios del proyecto, al inicio, a mitad del proyecto y al cierre para que todo esté alineado. ¿Listo? Entonces, bueno, una vez tengamos toda la información organizada dentro de este plan de gestión de datos, nos surge una pregunta. ¿Estamos listos para el depósito? Entonces aquí les dejo otro QR a través del mismo Menti, los que ya habían ingresado. Voy a compartirles la siguiente pregunta. Entonces, ¿estamos listos para el depósito de los datos? Sí, no, aún tengo dudas. Ya empezamos a ver respuestas. Hay personas que nos dicen que sí están listos para el depósito de los datos. Hay personas que nos dicen que aún tienen dudas. Tenemos apenas 18 respuestas. Hay 59 conectados en el Menti. Recuerden, mientras responden, recuerden que la grabación será compartida a sus correos electrónicos junto con la presentación para que tengan acceso a los QRs, específicamente al del plan de gestión de datos para que puedan descargarlo y puedan tener esa plantilla. ¿Listo? Bueno, vamos como con un empate entre sí y aún tengo dudas. Bueno, entonces, ¿qué nos hace falta para estar listos para depositar los datos en el repositorio? Entonces, pensando y viéndolo como en una estructura técnica, podemos empezar a organizar un paquete final, ¿sí? Vamos a poder tener claro cuáles son los metadatos que están listos, digamos, para un copiar y pegar dentro del repositorio. Tenemos también que tener muy claro cómo vamos a decidir el proceso de embargo y de licencia. Entonces aquí hay un checklist muy sencillito que ustedes pueden tomar como buena práctica. Tengo estructura y nombres consistentes, check. Tengo la documentación completa, check. He realizado las validaciones, por ejemplo, de lo que les hablaba al inicio de la anonimización de los datos, check. He incluido dentro de mi plan de gestión de datos cuáles son los autores con su workit para hacer todo este proceso de visibilidad, check. Tengo ya la licencia definida, check. Una vez tengamos, digamos, esta estructura, vamos a poder empezar a trabajar y a depositar los datos dentro de este repositorio.
Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy corto y un ejercicio práctico de cómo se hace el cargue de datos para que podamos tener un espacio al final de contestar algunas dudas que veo que han incluido en el chat. Y la idea es que ustedes puedan ingresar al repositorio, se familiaricen, encuentren su institución. Hay instituciones que tienen en este momento la administración del repositorio por el área de biblioteca. En otras instituciones ya se ha realizado la articulación con áreas de investigación para que puedan explorar la plataforma. ¿Listo? Entonces, voy a compartirles nuevamente aquí. Listo. Entonces, como hemos indicado y teniendo en cuenta la plantilla del plan de gestión de datos que tenemos, vale, un poquito más de zoom por aquí, he completado una plantilla muy básica para poder hacer el ejercicio de cargue de los datos. ¿Listo? Entonces, vamos a necesitar, o nos dice que la plantilla que vamos a poder tener una información básica para identificar, reconocer y contextualizar el plan de gestión de datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Entonces, el nombre del proyecto. Este proyecto se va a llamar Clínica de Datos de Investigación. Le he asignado un código para, para que mi financiador o la institución tenga un control de este plan de gestión de datos o del proyecto, el código que me asignaron. Entonces, en este caso, puse un código, puse el nombre del financiador eh, o de la institución que acredita o que financia este proyecto de investigación. He incluido una breve descripción del proyecto donde resumo la investigación, lo que se obtiene o cómo se recopilan los datos, la naturaleza y su objetivo. He incluido también la información del equipo de investigación. En este caso, el investigador principal. Si hubiese tenido equipo investigador, se incluyen los datos de las demás personas que hacen parte del equipo. Recuerdan que les mencionaba la información administrativa, fecha de última versión del plan de gestión de datos y fecha de la última actualización. Ahora, ya entramos en materia para hacer el proceso de la descripción de los datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué datos va a generar mi proyecto? Entonces, aquí vamos a poder incluir una breve descripción de los datos que vamos a recolectar, así como lo que se estima que se va a producir durante el desarrollo de investigación. Entonces, en este caso, puse que los datos son generados en este proyecto observacionales y son derivados con los diferentes motivos por los cuales lo creamos. Nos pregunta también por cuáles etapas van a pasar los datos. Entonces, en este caso, explicamos el origen de los datos conectados, por cuáles fases va a pasar y demás. Entonces, en este caso, incluir que son una construcción de imágenes y tablas para hacer un ejercicio que es mi investigación. Luego nos dice cómo se verán sus datos y cuáles son los aspectos técnicos de los datos. Entonces, ¿qué tipo de datos tenemos? La tablita que les mostraba anteriormente y vamos a diligenciar este cuadro. Entonces nos dice, por ejemplo, cómo se va a llamar el conjunto de datos, qué tipología tiene, el tamaño y el formato, ¿sí? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo que van a colocar acá, grabación de las entrevistas que se hicieron en tal fecha. Otro ejemplo, historia clínica de los pacientes tales, ¿sí? Ese tipo de información es la que se va a incluir. Se especifica, especificar si se reutilizarán datos existentes y cómo. Entonces acá es especificar las fuentes de
desde donde se han extraído, entonces si es de un repositorio relevante, si se hace algún tipo de comparación con fuentes de datos existentes, en este caso pues para el ejemplo no nos aplica, y entramos a la sección de política de selección y evaluación. Entonces, ¿cuál es el valor o la utilidad de los datos de su proyecto? ¿Por cuánto tiempo sus datos van a ser valiosos para otras personas? Y luego ya empezamos con el proceso de la documentación de los metadatos. Recuerden que el metadato puede ser definido como la información de la estructura que describe, explica, localiza y hace más fácil la recuperación de los datos para usarlos, para gestionarlos. Y el registro de este metadato pues debe capturar las características básicas o los diferentes recursos de información que se van a trabajar. Entonces, he creado el nombre de un dataset que se llama datos de prueba, con una descripción que es un logo institucional y una base genérica del ejemplo. Le incluí en inglés, palabras claves y el nombre de los archivos. Por ejemplo, si yo no tuviese la descripción de de estos dos nombres, Papyrus, no sabría qué es, pero al tener la descripción, me dice que es un logo institucional. Data por sí solo, no sé qué es. Entonces, me dice que es una tabla de datos con códigos de personas. ¿Listo? Para esto es importante tener esta información completamente diligenciada. Luego nos preguntan qué esquemas de metadatos o estándares se van a usar para describir los datos. Entonces acá vamos a describir los estándares, si existe la posibilidad de tener un tema interdisciplinar o es específico para una disciplina. En este caso, pues dice que lo vamos a utilizar como el modelo para el repositorio, utilizando el esquema de metadatos que viene de la plataforma. Luego nos pregunta cómo se manejarán las versiones de de los datos, se aplica. Perdón, cómo se van a nombrar los archivos. Entonces, por ejemplo, si va a haber una estructura por fecha, por número, para ver si tienen alguna clave de traducción o alguna extensión. Entonces, en este caso, pues un nombre genérico. Luego, si nos preguntan el tema de versiones, entonces sí vamos a manejar diferentes versiones a medida que se vaya trabajando los datos. Y luego vamos, qué documentación pues, será generada para, para estos datos. En este caso, pues se recomienda generar una documentación de los datos para que sean claros. Puede ser este mismo plan de gestión de datos, donde esté la respectiva explicación. Luego vamos a la sección de acceso y difusión, en donde vamos a mirar, podemos compartir los datos de investigación con los diferentes agentes de financiación, mirar o tomar decisiones alrededor de estos datos y saber cuál es como el enfoque en una política escrita que esté dentro de la institución con el componente, obviamente, del plan de gestión de datos. Entonces, vamos a decir dónde estarán almacenados los conjuntos de datos. Aquí es una pregunta, digamos, redundante, pero este documento puede ser un insumo eh, para esos entes financiadores. Entonces, acá podemos colocar la URL del repositorio de Papyrus, específicamente el espacio de cada una de sus instituciones. ¿Qué datos podrán ser de acceso al público? Si tenemos gran cantidad de datos, pues tenemos la diferenciación, cuáles van a estar totalmente abiertos, cuáles van a estar cerrados y cuáles van a tener alguna, eh, digamos, como política eh, de, de trazabilidad, digamos, cómo se va a poder acceder a los datos. Entonces, definir si el acceso será lo que les decía, totalmente abierto, restringido para un grupo específico, para todo público. Por ejemplo, si habrán restricciones por algún periodo de tiempo, toda esa información se puede incluir acá. ¿Cuándo se pondrán
los datos disponibles, digamos, cuando tengamos llenado el proyecto por fase. Entonces, en este caso, pues lo pusimos de manera inmediata. Importantísimo, cómo se van a asignar los permisos, el cuadro que les mostré en la presentación, cómo va a ser el ejercicio, que se va a determinar alguna cantidad de personas que va a acceder a los datos, los métodos o software necesarios que se requieran para la lectura de esos datos. Por ejemplo, si vamos a poner un documento específico, un Word, no sé, por ejemplo, digamos, como muy genérico. O por ejemplo, si vamos a trabajar documentos, una base de datos que tiene que aperturarse por un sistema específico, por ejemplo, un MATLAB, un Origin, ese tipo de softwares que son un poco más especializados. Luego vamos a trabajar en tema de privacidad y confidencialidad de los datos. Voy a pasar un poco más rápido porque ya se nos va acabando el tiempo. Y información de reuso. Cómo vamos a empezar a trabajar el tema de las licencias que les mencionaba anteriormente. Y aquí en el documento pues va a estar todas las combinaciones posibles. Tema de preservación, cuánto tiempo considera que se debe preservar los datos y cómo se van a preservar los datos. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos nuestro plan de gestión de datos listo, voy a dar la opción de agregar un nuevo dataset. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se va a llamar? Mi dataset. Entonces, aquí voy a pasarme la importancia de los planes, el plan de gestión de datos para facilitar el cargue de la información. Entonces, ¿cómo se va a llamar? El autor. Aquí ya está, primer contacto, la descripción de los datos. Vamos a poner aquí en español y acá vamos a ponerla en inglés. La fecha, bueno, no vamos a poner los campos obligatorios. El área de conocimiento, las palabras claves. Dado caso que tengamos publicaciones relacionadas y los dos archivos que vamos a cargar. Entonces dice, agregue los archivos. Entonces vamos aquí a arrastrarlos, que se llama Papyrus, el CSV, que se llama Data, que corresponde a la información que tenemos aquí, y acá lo vamos a describir. Entonces nos dice que Papyrus es el logo institucional, que Data es una tabla de datos y dijimos que todos los datos iban a ser abiertos, ¿verdad? Entonces, en este caso, correspondiendo a mi plan de gestión de datos, los puedo dejar abiertos. Sin embargo, si en algún momento se había definido que sean cerrados, digamos que esta tabla de datos sea cerrada, yo la puedo seleccionar y la puedo restringir. Listo. Y ahí quedó restringido. Le doy la opción de guardar el set de datos con la información acorde a lo que puse en mi plan de gestión de datos. Y una vez tenga la información ya guardada, voy a darle publicar. Ay, ¿por qué no está? Ahora sí, publicar. Listo. Confirmo mi licencia y ya me quedan los datos públicos. Ahora vamos a dar acá una actualización, versión 1. Listo. Pero recuerden que yo puse que en mi plan de gestión de datos la información tenía que ser totalmente abierta. Entonces voy acá
a editar y lo pongo sin restricción. ¿Listo? Ya me guardó como un borrador. Nuevamente le voy a dar publicar y me pregunta, ¿hiciste un cambio menor o hiciste un cambio mayor? Entonces, de pronto, en este caso, al ser un cambio mayor, porque puse un dato de cerrado a público, ya me empieza a hacer el control de versiones dentro de mi plan de gestión de datos. ¿Listo? Entonces, versión 2.0. Bueno, entonces nos quedan un par de minutos para responder algunas de las preguntas que veo que tienen en el chat. Entonces, veo que nos dicen, uno, ¿cómo motiva a los investigadores a que entreguen sus datos? Bueno, este es un ejercicio bastante institucional. eh, Uno de los temas que veníamos trabajando anteriormente y muy de la mano a las instituciones que hacen parte del consorcio es tema de construcción de una política. Si la institución hace un proceso de exigencia, se puede hacer. Ahora, si es un tema opcional y el temor de alguno de los investigadores es que todos tengan acceso a la información que ellos publiquen, podemos validar y mostrarles la premisa de valor que les mostrábamos anteriormente, que todos los datos pueden ser tan abiertos como sean posibles y tan cerrados como sean necesarios. Voy a mostrarles aquí, por ejemplo, voy a ingresar a Papyrus y a mostrarles el ejemplo de algunas instituciones que tienen los datos, por ejemplo, cerrados. Permítanme un segundo, ya les pongo el ejemplo directo. Entonces, esta institución, como pueden ver, tiene información que está con acceso, la opción de descarga. Pero vean, por ejemplo, este que tiene el candadito. Yo no tengo forma de acceder a esa información. Entonces, podemos decirle, pueden cargar los datos, pueden tener todo el respaldo de custodia de datos, de preservación de los datos, de backups de la información y tener la tranquilidad, temas de citación que pueden empezar a tener visibilidad desde otro punto de vista, no solamente en el documento final, pero sus datos pueden estar cerrados. Entonces podemos tener como toda esta información de manera general para, em, para el ejercicio dentro del repositorio y darle como esa transparencia y esa tranquilidad a los investigadores. Bueno, nos preguntan, ¿los repositorios de datos también son aplicables a los documentos de archivos institucionales? Bueno, el objetivo del repositorio de datos de investigación es que podamos tener la información de todo con lo que trabajamos para llegar a ese producto de investigación. Si dentro de tu investigación utilizan documentos o archivos institucionales, pues da lugar a, em, da lugar a que sean cargados, ¿vale? Entonces va a depender mucho de la investigación, va a depender mucho de la política que dentro de cada una de sus instituciones. A ver, bueno, nos preguntan si podemos tener acceso a la presentación. Claro que sí. Como les mencionaba, la sesión está siendo grabada y les compartiremos tanto la grabación como la presentación para que puedan tener acceso a esta información. Bueno, ¿nos hacen alguna otra pregunta? Voy a darle una validación al chat. Bueno, el peso de los datos, ¿cuál debe ser? Porque, ¿por cuánto tiempo pueden estar disponibles? Depender
de cómo se realice la gestión al interior de la institución y cómo vaya a ser la definición de la política. Y el tema del peso, bueno, las instituciones que tienen o que están dentro de Papyrus tienen una determinación de tiempo, perdón, de peso. Sin embargo, cuando lleguen a algún caso específico donde ustedes nos digan, equipo de consortia, tenemos un documento, un archivo que tiene un peso un poco más amplio, podríamos empezar a revisarlo y evaluarlo, cómo podemos apoyarles. Sin embargo, pues ustedes tienen como un amplio número de capacidad de almacenamiento para trabajar los datos dentro del repositorio. Nos preguntan, ¿se puede subir datos de la producción de libros? Sí, de hecho, sí, lo que les digo, el objetivo del repositorio de datos de investigación es poder cargar toda la información. Voy a devolverme a la pantalla de aquí. El objetivo y la razón de ser del repositorio de datos de investigación es es tener esa herramienta para poder almacenar toda la información producto del ejercicio de investigación para ser divulgados, gestionados y facilitar el acceso. Entonces, si tu producto final es un libro, sí, efectivamente puedes cargar todos los datos relacionados a esa información. Entonces, bueno, se nos ha acabado el tiempo para la sesión del día de hoy. Reiteramos el agradecimiento por estar presentes en esta charla de Preparando tu investigación para el repositorio de datos académicos. En pantalla encontrarán mis datos de contacto. Cualquier duda, inquietud que tengan, con muchísimo gusto tanto el equipo de Consortia como yo estamos a su completa disposición para atenderlos y trabajar de la mejor manera. Entonces, muchas gracias por el espacio del día de hoy y quedamos atentos a cualquier duda o inquietud.